Era el 31 de diciembre de 1812. En el silencio de la noche, un barco llamado Patriot zarpó sigilosamente del puerto de Georgetown, en Carolina del Sur, llevando a bordo a una de las mujeres más bellas de Estados Unidos. La primera dama de Carolina del Sur, Theodosia Burr Alston, era hija del infame Aaron Burr, ex vicepresidente y el hombre que había acabado con Alexander Hamilton en un duelo. Theodosia se dirigía a Nueva York para reunirse con su padre, pero después de ese día, nadie volvió a verla. Theodosia era brillante, una de las mujeres mejor educadas de Estados Unidos en su época. Aaron Burr la adoraba y se aseguró de que recibiera una educación que rivalizara con la mejor que se ofrecía a los hombres. En un mundo donde casi nunca se les daban esas oportunidades a las mujeres, ella era como una joya excepcional. Hablaba varios idiomas, incluidos griego y latín. Estudiaba filosofía, dominaba materias como música y aritmética, y podía conversar sin problema con los grandes intelectuales de la época. Llevaba el nombre de su madre, Theodosia Bartow Prevost. Aaron Burr perdió a su amada esposa cuando Theodosia tenía solo 10 años. A partir de entonces, ella asumió el papel de confidente de su padre, acompañándolo en su carrera y, más tarde, en su caída. Tenían una relación muy cercana. Theodosia veía a su padre como su protector y su mejor amigo. Pero entonces estalló el escándalo relacionado con Hamilton. Burr había sido juzgado por traición en 1807. Aunque fue absuelto, las acusaciones dañaron tanto su reputación que tuvo que huir a Europa. Esto dejó devastada a Theodosia. Ella se quedó en Estados Unidos, tratando de mantener unida a su familia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que otra tragedia golpeara de nuevo. Su hijo de 10 años murió de malaria, dejándola abatida y muy debilitada físicamente. Ella tenía apenas 29 años entonces. Cuando Burr por fin regresó a Estados Unidos en 1812, le suplicó a Theodosia que fuera a verlo a Nueva York. Ella estaba decidida a volver a ver a su querido padre, sin importar los riesgos. Creía que solo su reencuentro podría darle consuelo. Las cosas no iban nada bien entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que hacía relativamente poco se había independizado. Su esposo Joseph Alston, que acababa de convertirse en gobernador de Carolina del Sur, no podía acompañarla. Esto lo preocupaba profundamente. El viaje que tenía por delante prometía ser peligroso. La Marina Británica, que patrullaba la costa, podía detener cualquier embarcación estadounidense. Alston incluso les escribió una carta pidiendo que al Patriot se le garantizara un paso seguro por el Atlántico. Y no era solo la Marina Británica lo que ponía en peligro su travesía. Los mares de invierno eran impredecibles, y las aguas del Atlántico, famosas por ser traicioneras, eran azotadas con frecuencia por tormentas violentas. Mientras tanto, Aaron Burr arregló que su amigo, el doctor Timothy Green, la acompañara en el viaje, con la esperanza de protegerla de cualquier peligro. Así que, a regañadientes, Alston dejó que su esposa partiera a bordo del Patriot, una embarcación rápida y elegante, elegida por su reputación de velocidad y seguridad. Theodosia se despidió y se embarcó en lo que se convertiría en un viaje hacia el olvido. Pasaron los días, luego las semanas. El trayecto debía tomar, como mucho, una semana. Pero no llegaba ninguna noticia de Theodosia ni de la tripulación. A principios de enero, se reportó un fuerte temporal frente al cabo Hatteras. Se decía que una tormenta violenta había dispersado barcos a lo largo de la costa. Alston, cada vez más desesperado, escribió que su estado mental era espantoso. Pero aún así, no llegaban noticias. Tanto Aaron Burr como Alston se aferraban a la esperanza de que, quizá una tormenta, solo hubiera retrasado su llegada. Pero conforme las semanas se convirtieron en meses, esa esperanza empezó a desvanecerse. Todo apuntaba a que el Patriot se había perdido en el mar con todas las personas a bordo. Para Joseph Alston y el propio Aaron Burr, la respuesta era trágicamente clara. Ellos creían que el barco había quedado atrapado en una tormenta de invierno y se había hundido, pero otros no estaban tan seguros. Los rumores y las teorías empezaron a multiplicarse y se propagaron en los periódicos y en las tabernas. ¿Pudieron haber sido los piratas? Llevaban años asolando la costa de Carolina. También estaban los habitantes locales, conocidos como bankers o wreckers, una especie de saqueadores famosos por robar en barcos naufragados. Robaban objetos del llamado Cementerio del Atlántico, la costa de Carolina del Norte. Además, ellos mismos provocaban algunos de esos naufragios. Usaban faroles para atraer barcos hacia aguas peligrosas y hacer que encallaran. Cuando las naves quedaban varadas, las saqueaban
y dejaban atrás a la tripulación y a los pasajeros. Algunos creen que estos despiadados saqueadores pudieron haber desmantelado hasta el último resto del Patriot. Aaron Burr no creía que ella hubiera sido capturada por piratas. Según él, si siguiera viva, ninguna cárcel del mundo podría mantenerla alejada de su padre. Los rumores se volvieron cada vez más disparatados. Algunos aseguraban que había sido capturada en el Triángulo de las Bermudas. Se enviaron buscadores a Nassau y a las Bahamas, pero nunca se encontró rastro del Patriot. Incluso circulaba una historia, según la cual había sido llevada a lejanas costas en Galveston, Texas, donde alguien insistía en que había muerto y había sido enterrada en el anonimato. Se decía que su fantasma ahora rondaba las Islas Barrera de Carolina del Norte, conocidas como los Outer Banks, buscando sin descanso a su padre. Algunos piratas incluso empezaron a atribuirse su desaparición. En 1820, 2 hombres a punto de ser ejecutados confesaron haber saqueado y hundido el barco Patriot. Y luego, en 1833, otro pirata afirmó que su tripulación había encontrado la nave y la había mantenido cautiva. Contó que ella se resistió con fiereza y describió con lujo de detalle cómo él mismo obligó a Teodosia a caminar por la tabla. Los historiadores han intentado reconstruir las pistas. Los registros de los barcos de la época muestran que, en efecto, el Patriot fue detenido por la flota británica cerca del cabo Hatteras el 2 de enero de 1813. Pero gracias a la Carta de Allston, se le permitió al barco continuar su ruta. Y sí, realmente hubo una tormenta. Azotó toda la región en enero. La tormenta golpeó con especial fuerza justo en esos días. Y aunque esta sea la explicación más probable, no es una certeza absoluta. La gente sigue especulando, pero nadie conoce la verdad. Nunca pudieron encontrar el barco. No apareció ningún cuerpo, ningún resto del naufragio, ni prueba definitiva alguna. Teodosia se desvaneció para convertirse en leyenda, y Aaron Burr jamás se recuperó del dolor de perder a su hija. Y luego, en 1869, 57 años después, ocurrió algo muy extraño. El doctor William Poole, un médico de Elizabeth City, visitó el pueblo de Nags Head en los Outer Banks de Carolina del Norte. Era un pueblo costero aislado, pequeño y sencillo. Una anciana del lugar estaba en su lecho de muerte. En sus últimos momentos, le entregó a su médico un fino cuadro al óleo como forma de pago. Era el retrato de una misteriosa mujer joven. Y, como quizá ya sospechas, el retrato era nada menos que de Theodosia Burr Allston. Según la mujer, ese cuadro había sobrevivido a un naufragio ocurrido más de 50 años antes. Curiosamente, el cuadro no estaba firmado, y el nombre de la mujer nunca quedó registrado. Pero la serena gracia y la inteligencia en la mirada del retrato intrigaron de inmediato al Dr. Poole, dando a entender que podría haber algo más detrás de todo esto. De inmediato, acudió a la prensa. Se convocó a familiares de los Burr y a personas que habían conocido a Teodosia para que examinaran el retrato. Lo compararon con un grabado de Teodosia y, para asombro de todos, coincidía con ella. Pero, ¿cómo había terminado en manos de esta misteriosa anciana? ¿Lo habrían robado piratas y pasado de generación en generación? Por supuesto, muchos también se preguntaban si esa anciana no sería la propia Teodosia. Tal vez había sobrevivido y pasado el resto de su vida escondida. Es algo muy poco probable, pero no hay manera de comprobar la verdad. El cuadro en sí también era un misterio. ¿Cuándo se había pintado y quién lo había hecho? La mayoría supone que Teodosia mandó hacer este retrato antes de partir y se lo llevó a bordo. Tal vez estaba pensado como un regalo para su padre, tras años de dolorosa separación. Pero el viaje del cuadro no terminó ahí. Después de ser identificado, acabó en la biblioteca Lewis Walpole de la Universidad de Yale. Permaneció ahí durante años y solo volvió a exhibirse en 2017 en una muestra especial en el Museo del Albemarle, en Carolina del Norte. Este retrato es la última pieza tangible de la historia de Teodosia, pero incluso él plantea más preguntas que respuestas, y el relato sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.